Hola, bienvenidos a Matemáticas con Geo. Siempre sobre el tema de funciones vectoriales, vamos a ver el movimiento en una curva, cómo se traza una curva, cómo trazar al vector velocidad y al vector aceleración. Este problema nos dice la posición de una partícula en movimiento está dada por la ecuación RT igual a T cuadrada y más TJ más 2.5TK. Grafique la curva C definida por el vector RT y los vectores V2, o sea, vamos a calcular el vector velocidad evaluado cuando t es 2 y el vector aceleración cuando t es 2. Nos pide graficar estos vectores, calcularlos y graficarlos, así como graficar la curva. Bien, para empezar, vamos a darle valores a t, como nos piden los vectores cuando t vale 2, entonces vamos a tomar un rango de 0 a 3 para valores de t. Se pueden tomar también valores negativos, pero bueno, el que nos importa mucho es cuando t es 2. Así que evaluando de 0 a 3 era suficiente para bosquejar la curva y luego ver cómo quedan los vectores velocidad y aceleración. Entonces, sustituyendo estos valores de t en la ecuación o en la función vectorial más bien, rt, nos arroja estos resultados para x, para y y para z. Cuando t es 0, esto es 0, esto es 0 y esto es 0. Estamos prácticamente en el origen. Cuando t es 1, 1 al cuadrado es 1, y aquí t es 1, y T1 por 2.5, 2.5. Y así sucesivamente vamos sacando todos los valores. Ahora sería graficar estas coordenadas en el espacio. Todos estos puntos representan un punto en el espacio que pertenece a la curva. Vamos a ver cómo queda nuestra curva, ¿no? Cuando t es 0, tenemos la coordenada x en 0, y 0 y z 0, o sea, estamos aquí en el punto verde, que es el origen. Para este otro punto, t es 1, cuando t es 1, tenemos una x de 1, aquí, y tenemos una y de 1, positivo, acá, este es nuestro eje x positivo, y este es nuestro eje y positivo. Así que tenemos aquí una y de 1. Entonces, donde estas dos rectas x igual a 1, que es paralela a y igual a 1, que es paralela a x, donde esas dos rectas se cortan, ahí se debe levantar nuestro valor de z, que es 2.5. Entonces, tiramos de aquí una distancia de 2.5 y entonces este punto estará representando las coordenadas x de 1, y de 1 y z de 2.5. Cuando t es 1.5, entonces tenemos para x, y y z, evaluado aquí en nuestra función vectorial, estos tres valores, que graficándolos sería una x de 2.25, que es 1, 2, por aquí, 2.25. Tenemos una y de 1.5, que es aquí, entre 1 y 2, 1.5. Y nuevamente tiramos aquí nuestra recta x paralela al eje y nuestra recta y cortando aquí en 1.5 paralela a x. Donde esas dos rectas se cortan, se debe levantar nuestro valor de z, que es 3.75. Entonces, el valor de aquí hasta acá es 3.75. Y ahí quedará nuestro punto localizado cuando t vale 1.5. Cuando t vale 2, que es el punto importante, donde nos piden hallar la velocidad y la aceleración, tenemos que la x es 4 porque 2 al cuadrado aquí es 4. La y va a ser 2 porque t vale 2.
y 2 por 2.5 nos da 5. Ese sería nuestro valor de z. Ese punto quedaría localizado aquí, porque tenemos nuestra x de 4, nuestra y de 3 acá, y donde se corten esas dos rectas, vamos a levantar nuestra z, que en este caso es 5 unidades, de aquí hasta acá serían 5 unidades. Y el punto entonces queda aquí, cuando t vale 2. Bien, continuando, cuando t vale 3, tenemos que la x es 9, la y es 3, porque t representa aquí nuestra función g de y, que es nuestra y tenemos que 3 por 2.5 nos da 7.5. Entonces el punto 9, 3, 7.5 quedará a una x de 9, que sería aquí, en este punto azul. Tenemos aquí una y de 3, aquí es 1, 2, 3, y donde esas dos rectas se cortan, vamos a levantar nuestro valor de z, que en este caso es 7.5 unidades. Pues tendríamos que contar a partir de aquí 7.5 unidades. Bien, entonces, uniendo esos puntos, podemos trazar nuestra curva. Y bueno, ahora lo que hay que buscar es cuando t vale 2, que es aquí, en este punto, cuando la x es 4, la y es 2, la z es 5, este punto es cuando t vale 2. En este punto debemos trazar nuestro vector velocidad y nuestro vector aceleración. Bien, recordemos que el vector velocidad viene a ser la derivada de la función vectorial respecto a t. Entonces, si derivamos aquí nuestra función vectorial, nos va a quedar 2t por i, y la derivada de t respecto a t es 1j, y la derivada de t acá respecto a t es 1 por 2.5, 2.5k. Y este sería nuestro vector velocidad. Si nosotros le damos ahora los valores de 0 a 3 a t, si hacemos variar a t de 0 a 3, por ejemplo, cuando t es 0, pues esto sería 2 por 0, 0, aquí nos quedaría 1 y aquí 2.5. ¿Qué serían estos tres valores? 0, 1 y 2.5. Cuando t es 1, tenemos que 2 por 1 es 2, nuevamente acá la y es 1 y la z es 2.5. Noten que tanto la y como la z no van a cambiar porque no tienen el valor de t. El que va a estar cambiando es este valor 2t. Muy bien, cuando t es 2, que es el que nos interesa, tenemos que nuestra x va a ser 4, nuestra y va a ser 1 y z 2.5. Muy bien, ¿cómo trazamos ese vector? Bien, nos ubicamos aquí en t igual a 2, donde queremos trazar el vector velocidad, y vamos a contar a partir de ahí 4 unidades sobre el eje X o paralelo al eje X. Nos movemos de aquí a aquí 4 unidades. Vamos a avanzar una unidad en Y positivo, o sea, de aquí del 4, nos movemos 4 unidades de X, aquí está. Nos movemos ahora una unidad hacia Y, y ahora subimos en Z 2.5 unidades. Y entonces llegamos a este punto. Este punto quiere decir que el vector velocidad debe salir de aquí, de t igual a 2, hasta aquí, que es donde llega. Si lo queremos ver desde el origen, bueno, tendríamos que sumar estos valores que obtuvimos para la velocidad a los valores que teníamos de la función vectorial, porque recuerden que la función vectorial es un vector que sale de aquí del origen a cualquier punto final. Entonces, como para cuando t era 2 era 4, con este 4 se volvería 8. Entonces tendríamos que ir del origen hasta acá, 8 unidades.
para Y tendríamos aquí, teníamos un valor de 2 más 1, 3. Entonces nos tendríamos que mover 3 unidades hacia Y. Tenemos 8 unidades de X, 3 unidades de y ahí levantaríamos, teníamos para 2 por 2.5, 5 más 2.5, 7.5. O sea que de aquí hasta acá hay 7.5. O dicho de otra manera, de aquí hasta acá hay 5 y de aquí hasta acá hay 2.5. Es más fácil trazar desde t igual a 2 estas tres coordenadas x, y, z que nos representan el punto final de la velocidad. Bien, por lo tanto, nuestro vector velocidad sería un vector así, que nos quedaría de esta manera. Y así es como se traza el vector velocidad. Solo hay que fijarnos de estas coordenadas y trazarlas a partir de t igual a 2. Bien, ahora el vector aceleración surge de derivar al vector velocidad. Si derivamos acá nos va a quedar solamente 2i, porque la derivada de una constante es 0. Entonces en esta tabla, si nosotros reemplazamos para valores de t desde 0 a 3, prácticamente solo se va a mover el valor aquí en x. Los demás serían 0 en j y en k, es decir, en y y en z. Para t igual a 2, que es el valor que nos interesa dibujar el vector aceleración, vemos que el vector sería el vector 2i, o sea, solo habría componente en el eje X. Es un vector muy fácil de dibujar o de trazar. Entonces nos vamos aquí en este punto cuando t es 2 y tomamos nuestra coordenada X, que en este caso pues es 2i, el vector. Por lo tanto, nos vamos a mover sobre el eje X o paralelo al eje X desde t igual a 2. Nos vamos a mover 2 unidades hacia el eje X positivo, porque este valor es positivo. Y este es nuestro vector 2i. Es un vector que está sobre el eje X o paralelo al eje X. Y entonces aquí tenemos ya trazados nuestro vector velocidad y nuestro vector aceleración. Y con esto terminaríamos el problema de trazar tanto la curva como el vector velocidad y aceleración. Bien, continuando con el ejercicio, vamos a ver aquí cómo al variar el parámetro t, aquí ya hemos introducido las ecuaciones paramétricas y tenemos la función vectorial y la hicimos variar de 0 a 3. Conforme el parámetro varía, aquí voy a mover el parámetro, vemos cómo se mueve el punto sobre la curva. Exactamente en este punto, cuando t vale 2, aquí en este punto justo nos están pidiendo el vector velocidad y el vector aceleración, que fueron los que trazamos anteriormente. Bien. Ahora voy a hacer que aparezca en la gráfica el vector velocidad y también el vector aceleración. El vector velocidad aquí en color rojo y el vector aceleración aquí en color azul. Recordemos que ese vector no cambiaba, era siempre 2i apuntando hacia el eje X positivo para cualquier valor del parámetro. En cambio, el vector velocidad sí sufre variaciones. Bien, voy a variar el parámetro para que veamos cómo estos dos vectores se van moviendo sobre la curva. Aquí cuando el parámetro t es 1 y aquí cuando es 1.5 y justo aquí es donde nos pidieron el vector velocidad y el vector aceleración. Aquí los podemos ver. Este vector aceleración está paralelo al eje X
Voy a virar la gráfica para que podamos apreciar mejor esa situación. Mientras que el vector velocidad tangente a la curva en el punto donde nos pidieron, cuando el parámetro vale 2. De esta manera podemos visualizar mejor esos dos vectores y también la gráfica. Si movemos el parámetro, se mueven también esos dos vectores, pero vean cómo el vector de aceleración que está en azul no cambia, justo como lo describe aquí su ecuación. En cambio, el vector velocidad sí sufre cambios porque tiene todavía el valor de t en la ecuación de la velocidad. Bien, eso es todo. Muchas gracias. No olviden suscribirse y darle like al video. Gracias.